Qué lástima que no se grabó lo anterior. Esta es historia de la iglesia. Entonces, bueno, estamos incorporando la pastoral, la pedagogía de la ternura, la pedagogía de la ternura. Recién acabamos de terminar un diplomado en esa dirección, Escuela de Ternura para Todos. De modo que esto lo menciono a manera de testimonio para hermanas y hermanos que están conectados desde otros lugares del mundo, para que ustedes conozcan parte de lo que se hace en Venezuela, país amenazado, país en circunstancias difíciles, pero con mucha alegría al frente de nuestras instituciones educativas y muy esperanzados en la misión educativa de la Iglesia. Sirva pues esto de preámbulo para que nuestra Iglesia y sus ministerios puedan ser conocidos por otras y otros que no están en nuestro país. De más está decirles a quienes están conectadas, conectados, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por estar pendientes. Y por último decir que esta sesión también estará siendo grabada y vamos a alojar las ponencias del doctor Dan en un canal de YouTube de Pastoral Educativa, para que se le pueda dar usos didácticos, usos educativos en lo sucesivo. Pero esto lo vamos a hacer una vez concluidas las jornadas. Eso estará listo la semana que viene. Eso es para que ustedes se conecten y para que ustedes estén en vivo y en directo. Pero van a conseguir estas valiosas ponencias, estos posicionamientos extraordinarios que viene haciendo el doctor Dan. Y digo viene haciendo porque Dan está trabajando el tema desde hace buen tiempo, no solo con motivo de esta invitación que le hace la Iglesia Presbiteriana en Venezuela, sino antes de esto que estamos presenciando desde ayer. Sin más preámbulos, muchas gracias, Dan. Quisiera que apaguen, por favor, o silencien. También me gustaría que silenciáramos los celulares y de modo tal que podamos estar presentes en cuerpo, alma, mente y corazón en esta actividad. Bienvenido, Dan. Bueno, muy buenos días. Eh, Espero que me Buenos escuchen. días. Me escuchan bien en la sala de Sí, Zoom? se escucha bien. Bien. Allá en el aula, ¿me escuchan bien? Alza su manito. Perfecto. Muy bien, pues vamos a dar inicio, como dijo Verla, sin mayores preámbulos a esta presentación. Como siempre, bueno, esperando que estos insumos, más que palabra dictada, sean reflexiones que motiven a la discusión, y poder de esa manera, bueno, generar ese espacio de conversa, ese espacio de búsqueda de posicionamientos conjuntos, de pensamientos, y decimos acá sentipensares diversos, ¿verdad? Entonces, permítanme. Ajá, me quito un poco la imagen de aquí y voy a mi presentación. Permítanme. Ahí ustedes ven la presentación. Sí, ¿verdad? Ahí ven.
Sí, ¿verdad? Perfecto. Fe reformada y educación cristiana frente a la inteligencia artificial es lo que nos tiene esta semana, o por lo menos estos 3 días, reflexionando por acá. Ajá, su servidor Dan González Ortega. Y el día de hoy quiero proponerles esta temática. Ujú. Yo he tratado de generar un título que es Justicia y Cuidado, Ética Reformada y Hermenéutica de la Ternura ante los desafíos de la tecnología. Así es que estamos dando un segundo paso en esta caminada de 3 días. Yo les he propuesto esta reflexión a manera de tríptico. Ujú. Entonces estaríamos en la parte central del mismo. Quiero empezar con un epígrafe de el queridísimo Rubén Alves, quien fuera un pastor, pero sobre todo un teólogo presbiteriano brasileño, pero ante todo un gran educador y un magnífico contador de historias. Rubén Alves dice lo siguiente: las tecnologías en sí mismas son como cualquier objeto tecnológico, como una navaja, una sierra, un martillo, un bisturí. Todo depende de cómo se usen. No basta con tener una buena olla para tener una buena comida. La tecnología es la olla, pero necesitas un buen cocinero. Es él quien hace buena la comida. Rubén Alves. Quisiera empezar con este texto bíblico que es de Génesis 1, la parte inicial del versículo 26 y el versículo 27, que dice: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya. A imagen de Dios lo creó, varón y mujer les creó. Quisiera empezar con esto porque hoy vamos a hablar un poco sobre la imago Dei, la imagen de Dios, que prácticamente representa en sí misma esta justificación del por qué vamos a hablar de la cuestión ética en razón del uso de las tecnologías, en razón también de la interpretación, digo yo, desde el perfil de la ternura. Ujú. Porque a final de cuentas, en la perspectiva reformada, ajá, para poder conocernos a nosotros mismos, a nosotras mismas, primero, decía Calvino, hay que acudir a Dios, hay que tratar de conocer de Dios para entonces conocer al ser humano, conocer quiénes somos, qué somos, o como decimos en México, a qué le tiramos, ¿no? En ese sentido, permítanme hacer una reflexión que está fundamentada sobre todo en el libro del Éxodo y en la teología profunda del profeta Joel, cuando tratan de describir quién es Dios. No voy a ir ahora a un estudio bíblico que nos llevaría demasiado tiempo, pero la síntesis tanto de la perspectiva del Éxodo como de la perspectiva profética es que a Dios se le puede ilustrar en el equilibrio de dos realidades concretas: el amor y la justicia. Dios, en síntesis, es el acontecimiento del amor y de la justicia en la vida de las personas y en la vida de la creación. Cuando el texto del Génesis habla de ser imagen y semejanza de Dios, no se refiere a si tenemos 2 brazos, 2 piernas, o si somos varones o mujeres, sino en razón de este equilibrio con el cual hemos sido creadas y creados en primera instancia.
la capacidad para el amor y para la justicia. Con ello quiero recordar el pasaje de Miqueas 6:8, que me parece es una buena síntesis de esto. A ti, persona, el Señor te ha mostrado lo que es bueno y lo que quiere de ti. Simplemente trabajar por la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con tu Dios. Así entonces vamos a arrancar esta sesión de diálogo, de reflexiones con esta primera pregunta. ¿Cómo se mide teológicamente si la tecnología fomenta justicia y cuidado? ¿Se habían preguntado alguna vez esto? Bueno, si estamos en el ámbito de lo educativo, difícilmente se van a hacer una pregunta teológica, pero puede ser una pregunta bastante profana, ¿no? ¿Cómo se mide que la tecnología fomente justicia y fomente cuidado? Yo pondría casi entre paréntesis amor, porque quiero ir en el camino de la ternura. Para hablar de eso tenemos que hablar de cuidado. ¿Alguien se anima a dar alguna reflexión respecto de esta pregunta? No a responder, pero alguna reflexión. ¿Cómo se mide, teológicamente o no, si la tecnología fomenta justicia y fomenta cuidado? Si nadie se anima, entonces me permito hacer una segunda pregunta que tiene mucho que ver con esto, pero que nos ayuda a armar una reflexión un poco más profunda que motive nuestro acceso a los sentipensares de hoy. ¿Puede la inteligencia artificial educativa abrir futuro en lugar de cerrarlo con su determinismo algorítmico? Sé que son preguntas poco sencillas, para no decir difíciles. Eh, Vamos a tratar de tenerlas ahí en nuestra cabeza. Si no nos animamos ahora a dar una respuesta, ajá, porque frecuentemente las respuestas intentan ser definitivas. Yo digo que ninguna respuesta es definitiva, todas deberían ser provisorias, a menos que sean científicas y que puedan demostrarse. Vamos a empezar esta recorrida de hoy. Quiero introducir un poco el tema hablando, o más bien refiriéndome a qué voy a tratar de presentar el día de hoy. Porque vamos de la verdad en red, de la que hablamos ayer, a la red de ternura y cuidado. La presentación precedente, verdad en red, ayer, exploró la crisis epistemológica que la era digital impone a una teología reformada, llamando a cultivar una sabiduría que no tema a la tecnología, pero que la someta al juicio del amor. Esta indagación, sin embargo, nos conduce ineludiblemente a un segundo drama. No ya solo saber, o no ya solo sobre el saber en sí, sino sobre el ser y el convivir. Si la verdad se ha vuelto una realidad en red, fragmentada y en disputa, la consecuencia inmediata no es solo la confusión intelectual, sino la erosión de la justicia y del cuidado. Una red que distorsiona nuestro conocimiento de la realidad distorsionará inevitablemente nuestras relaciones con el prójimo. La búsqueda de una red justa, por tanto, es inseparable de la construcción de una red de ternura.
El despliegue de la inteligencia artificial en la educación encarna esa tensión de manera paradigmática. Por un lado, se nos presentan mecanismos y recursos maravillosos capaces de personalizar el aprendizaje, aliviar la carga docente y abrir vías creativas inéditas. Su potencial se extiende incluso a las humanidades, donde la inteligencia artificial ya se utiliza para desvelar misterios del pasado. Por ejemplo, un equipo de expertos ha desarrollado una herramienta que, mediante inteligencia artificial, analiza los rollos a nivel de los trazos individuales de los escribas para identificar a los autores anónimos de los famosos rollos del Mar Muerto. Si a alguno de ustedes les interesa, esto está en la red, pero hay un buen estudio, una buena nota en la revista Biblical Archaeology, ujú, de este año, ¿no? Celebrando los 50 años de la revista. Por otro lado, emergen profundos riesgos éticos, la acentuación de la desigualdad, la vigilancia de datos, la deshumanización del proceso educativo y la consolidación de un control algorítmico sutil pero poderoso. Este dilema no es meramente técnico y no es solamente profano. Para la ética pastoral y pedagógica de la tradición reformada, desde la cual nos situamos, desde donde tenemos este lugar de enunciación, constituye esto un status confessionis, un lugar desde donde se confiesa. Y nos exige una respuesta que no sea ni la adopción ingenua ni el rechazo temeroso, sino un discernimiento profético. Para articular tal respuesta, esta nueva presentación de hoy se apoyará en dos marcos analíticos. El primero, una ética reformada, descolonizadora y pastoral que dialogue con las voces proféticas como las de Rubén Alves o Jürgen Moltmann o Paulo Freire. Y el segundo es la hermenéutica de la ternura, inspirada en la obra de Alejandro Kusianovic, Harold Segura, Anna Grelert, que propone el afecto, el cuidado y el encuentro como categorías políticas y teológicas fundamentales. Sostenemos que el paso de la verdad en red de ayer a la justicia y el cuidado hoy no es un cambio temático, sino una progresión lógica y sobre todo teológica que se vuelven necesarias. La red de ternura es la encarnación ética de la verdad en comunión que ya buscamos. Los rostros vulnerables tras la interfaz. La inteligencia artificial educativa y la exigencia del cuidado. Los desafíos éticos de la inteligencia artificial en la educación, detallados en informes como los de la UNESCO de 2021, comparten una raíz común, una lógica de abstracción que invisibiliza al estudiante como persona concreta, encarnada y vulnerable. El sesgo algorítmico, la recolección masiva de datos y la personalización superficial no son fallos técnicos aislados, sino síntomas de un sistema que, por diseño, tiende a objetivar las subjetividades, es decir, a ser objetos de los sujetos. Esta lógica choca frontalmente con la naturaleza misma de la fe cristiana. Como insistía
Rudolf Bultmann en la primera mitad del siglo XX. La fe no se apoya en la certeza de los datos, sino en la audacia del encuentro. Bultmann decía, la fe, si quiere ser fe genuina, no debe querer saber nada de seguridades objetivas. El creyente no puede ni debe querer probar la verdad de la palabra de Dios. Al contrario, tal pretensión sería incredulidad. La respuesta teológica a un sistema que todo lo quiere medir y que todo lo quiere probar debe partir, por tanto, de la reafirmación radical de la particularidad y dignidad de la persona humana, cuyo valor no reside en datos verificables, sino en el amor incondicional de su creador y a su creador. Yo por eso digo que el día que se compruebe científicamente que Dios existe, yo dejaré de ser creyente, porque creer en Dios es precisamente un acto de fe, no es un acto de ciencia, no es algo que se demuestre. El análisis de los riesgos revela este patrón de objetivación. La preocupación por la equidad y la brecha digital surge porque los algoritmos entrenados con datos históricos pueden perpetuar sesgos sistémicos tratando a grupos marginados como patrones estadísticos en lugar de tratarles como comunidades de individuos con dignidad propia. Como advierte Zizek, otra vez el gran filósofo crítico de la inteligencia artificial, la violencia sistémica fundamental del capitalismo es mucho más inquietante que la violencia socioideológica directa precapitalista. Esta violencia ya no es atribuible a individuos concretos con intenciones malvadas, sino puramente objetiva, sistémica y anónima. Esto nos ayuda a entender por qué un algoritmo puede reproducir dichas injusticias sin que exista una intención consciente de discriminar, precisamente porque opera desde estructuras invisibles que normalizan la desigualdad. Esto constituye una nueva forma de injusticia de reconocimiento, digo yo, en los términos de Nancy Fraser, donde ciertos grupos son sistémicamente devaluados por la arquitectura misma del sistema. Esta dinámica no es un fenómeno aislado de la tarea digital, sino parte de un patrón histórico mucho más amplio. Por su cuenta, la teóloga china Guo Puilan nos provoca con sus reflexiones en torno que Asia, por ejemplo, ha sido transformada a través de las guerras, de la religión, particularmente el cristianismo occidental, y sobre todo por el avance tecnológico. Con ello, las familias, tanto como el control y el rol de las mujeres en la sociedad, han sido moldeadas en gran medida por los cambios económicos, políticos y sobre todo tecnológicos. El análisis de Puilan nos obliga a ver la inteligencia artificial no como una herramienta neutral, sino como la última manifestación de una fuerza transformadora que, si no se guía por la justicia, puede perpetuar las mismas lógicas coloniales y sobre todo patriarcales que han moldeado el pasado y el presente de nuestros pueblos en el sur global. En un sentido semejante, Ian Barbour muestra gran preocupación. Él señala que los beneficios de la tecnología se distribuyen de forma desigual y los costos suelen recaer en los pobres y en los que no tienen poder. La inteligencia artificial, si no se diseña y regula con un compromiso explícito de justicia, corre el riesgo de convertirse en un ejemplo paradigmático de esa
injusticia estructural. De igual modo, la recolección de datos personales y estos hechos a gran escala reduce al estudiante a una colección de información sensible. El estudiante o la persona humana se vuelve un objeto de vigilancia y de predicción, en lugar de ser considerado un sujeto de formación. Incluso la promesa de una personalización profunda corre el riesgo de quedarse en ajustes superficiales que ignoran las dimensiones emocionales, sociales y espirituales del aprendizaje, pues el algoritmo no puede ver el rostro de cada estudiante en su totalidad. Este proceso de objetivación algorítmica no es solo un problema ético, sino una crisis teológica fundamental. Transforma al estudiante, un ser único creado a la imago Dei, a la imagen de Dios, en un objeto de datos predecible y gestionable, como recuerda Marius Dorobantú, que es este teólogo que ha desarrollado todo un trabajo sobre inteligencia artificial. Él trabaja en Países Bajos. Él dice, comparamos, compararnos con máquinas inteligentes, lejos de poner en peligro nuestra singularidad, podría más bien conducirnos a una mejor comprensión de lo que realmente nos hace distintivos y a la imagen de Dios. Ahí está la cita de Marius Dorobantu. Compararnos con máquinas inteligentes, lejos de poner en peligro nuestra singularidad, podría más bien conducirnos a una mejor comprensión de lo que realmente nos hace distintivos y a imagen de Dios. La tradición reformada se opone radicalmente a esta devaluación. El propio Juan Calvino, el propio Juan Calvino nos amonesta a ver la imagen divina incluso en aquellos que el mundo descarta. Calvino dice, digan, es despreciable y sin valor, pero el Señor lo muestra como uno a quien se ha dignado dar la belleza de su imagen, la imagen de Dios que se les recomienda. Es digna de que se entreguen ustedes mismos y todas sus posesiones. Esta perspectiva refleja la deshumanización propia de la era tecnológica, aquella que criticaba tanto el teólogo alemán Paul Tillich en 2018, su texto de 2018, y contradice la afirmación bíblica del valor incalculable de la persona. El rostro vulnerable es precisamente aquello que el algoritmo es incapaz de computar. Frente a esta lógica del cuidado, frente a esta lógica, una teología del cuidado ofrece un contrapunto radical. Para Harold Segura, la niñez no es un objeto de cuidado pasivo, sino un lugar teológico primordial, un locus theologicus, un lugar teológico fundamental. La vulnerabilidad del niño o la niña no es un déficit que la tecnología deba gestionar, sino que es un paradigma que revela nuestra dependencia fundamental con Dios y con los demás. Por ello, los sistemas de inteligencia artificial deben ser sometidos a una crítica constante por su inherente adultocentrismo. Sí, esa visión adulta que impone una lógica de eficiencia y control sobre la realidad frágil y relacional del aprendizaje. Desde la teología feminista latinoamericana, mi colega y muy querida amiga María Pilar Aquino propone una suerte de praxis del cariño. Sí, ella habla de la praxis del cariño no como un mero sentimiento, sino como un acto político y ético de liberación que se opone a los sistemas deshumanizantes. Una tecnología justa, por tanto,
debe ser evaluada por su capacidad de fomentar esta praxis de cuidado y de reconocimiento mutuo. Esta perspectiva nos lleva a la ética de la responsabilidad de Dietrich Bonhoeffer, quien nos previene contra los principios abstractos y nos llama a una responsabilidad concreta por el prójimo en su necesidad inmediata. La pregunta pendiente no es si la inteligencia artificial es ética en abstracto, sino cómo somos responsables del estudiante real que está siendo afectado por este algoritmo específico aquí y ahora. Y esto exige un discernimiento situado que se resiste a la abstracción. Esta misma primacía del encuentro personal resuena en la obra del teólogo suizo Emil Brunner, quien insistió en que la humanidad no se define por la autonomía individual, sino por la relación. Emil Brunner dice, la verdadera humanidad no es la del individuo aislado, sino la del ser humano en su relación con el tú divino y el tú humano. Esta concepción de la persona como un ser en relación es un juicio directo contra cualquier sistema tecnológico que trate a los estudiantes como un yo aislado, un individuo definido por sus datos, en lugar de un tú que nos interpela en un encuentro de cuidado y de responsabilidad. Por su cuenta, mi también paisana, Elsa Tamés, nos recuerda que la justicia de Dios se revela preferencialmente en la vida de las personas excluidas. Su relectura de la justificación por la fe nos obliga a juzgar cualquier sistema, incluso un sistema tecnológico, y hacerlo por su impacto en las personas empobrecidas y marginadas. Un algoritmo solo puede ser considerado justo si en la práctica es un instrumento de vida en el mundo. Y sobre todo, para saber si esos sistemas han dejado a otros por detrás. Aquí camino hacia este segundo momento. La nueva educación bancaria, crítica freiriana al opresor algorítmico. A pesar de sus promesas de personalización y dinamismo, la inteligencia artificial en la educación corre el riesgo de convertirse en la forma más eficiente e insidiosa de educación bancaria jamás concebida. Paulo Freire, el pedagogo brasileño, acuñó este término para criticar un modelo pedagógico en el que quien educa deposita conocimientos en la mente del educando, quien los recibe pasivamente como un recipiente vacío. Este modelo, cuyo fin es la adaptación del status quo, anula la creatividad y anula el pensamiento crítico, perpetuando así las estructuras de opresión. Varias características de la inteligencia artificial aplicadas a la educación se alinean peligrosamente con esta crítica. El riesgo de una dependencia excesiva de la tecnología, donde los estudiantes se acostumbran a recibir pistas y soluciones de un asistente virtual, socava su autonomía y su capacidad para la resolución de problemas. Como lo plantea la filósofa estadounidense argentina Shoshana Zuboff, el riesgo de una dependencia excesiva de la tecnología, donde los estudiantes se acostumbran a recibir pistas y soluciones de un asistente virtual, socava su autonomía y su capacidad para la resolución de problemas. Esto ilustra muy bien cómo incluso una herramienta bien intencionada puede erosionar gradualmente
nuestra responsabilidad activa y nos volvemos pasajeros pasivos de esta tecnología. La generación automática de contenidos, si no se utiliza críticamente, puede presentar la información como si fuera un hecho consumado, divorciado de su contexto histórico y social, reforzando la idea del conocimiento como si fuera un don estático que se transfiere en lugar de construirse. Más aún, los sistemas de análisis predictivo, como los algorítmicos, diseñados para identificar estudiantes en riesgo o para trazar rutas de aprendizaje óptimas, pueden funcionar como un sofisticado mecanismo de control. Como reflexiona la otra filósofa, pero esta alemana canadiense, Ursula Franklin, muchas de las tecnologías prescriptivas diseñadas para el cumplimiento nos condicionan a aceptar que solo existe una forma correcta de hacer las cosas. Así, la gente llega a creer que solo hay una vía, recordándonos con esto que los algoritmos pueden naturalizar caminos únicos de aprendizaje que restringen la creatividad y la autonomía de los estudiantes. Al dirigir a los estudiantes por caminos predeterminados basados en datos pasados, estos sistemas pueden limitar su horizonte de posibilidades y reforzar las desigualdades existentes en lugar de empoderarles para transformar su realidad. El peligro más sutil de esta nueva educación bancaria no reside en un algoritmo tiránico, sino en uno perfectamente servicial al sistema. La meta de Freire es la concientização, decía en portugués, la concientización, el proceso mediante el cual el pueblo oprimido toma conciencia de las estructuras que le subyugan y se compromete en la praxis para su transformación. Ese proceso requiere diálogo, requiere contradicción, requiere fricción. La lógica de muchas plataformas de inteligencia artificial es precisamente la opuesta. Crear una experiencia de usuario que sea fluida, sin fricciones y altamente personalizada. Al adaptarse constantemente al estudiante, anticipando sus dificultades y optimizando el camino, las inteligencias artificiales pueden pacificar el proceso de aprendizaje. Un entorno educativo perfectamente cómodo y sin confrontación puede neutralizar el desarrollo de la conciencia crítica que nace de la lucha con el conocimiento y con la realidad. Como advierte Edgar Morin, en una educación que busca eliminar todo riesgo y fricción por medio de la comodidad y la fluidez, corremos el riesgo de domesticar el pensamiento. El conocimiento pierde su vitalidad cuando se elimina la confrontación. De modo que aprendemos que la verdadera formación ocurre cuando nos encontramos con la tensión, con el error y con el desafío, momento en que nacen el discernimiento y la profundidad. Un opresor algorítmico no es el que castiga el error, sino el que lo previene tan eficazmente que impide un aprendizaje profundo, convirtiendo la libertad en un espejismo de confort. Frente a este modelo, las pedagogías liberadoras de América Latina ofrecen un correctivo vital. Y ahí vuelvo al querido Rubén Alves. Él insistía en que el objetivo de la educación no es la eficiencia, sino despertar la alegría del pensar. Quienes nos dedicamos a educación sabemos, ajá,
que los principales soportes de nuestros sistemas educativos, ¿no? Se basa en la evaluación de las capacidades. Pero Rubén Malves dice, el objetivo de la educación no es la eficiencia, sino despertar la alegría del pensar. Para Alves, la tecnología es solo una panela, una olla, como decía en el epígrafe. El ingrediente esencial es la inteligencia y el deseo del cocinero, de quien cocina, es decir, quien facilita el proceso del aprendizaje. Una pedagogía mediada por la ternura y el asombro es fundamentalmente incompatible con la lógica instrumental de la educación bancaria. Desde una perspectiva descolonial y feminista, Nancy Cardoso, la teóloga y la biblista brasileña, nos advierte que los algoritmos no son neutrales, están codificados con los valores de sus creadores, a menudo perpetuando una forma de conocimiento desencarnada, racionalista y colonial. Su énfasis en el cuerpo, con sus huecos corporales como lugares de vida y control, sirve como una poderosa metáfora de cómo la inteligencia artificial puede intentar gestionar los flujos de conocimiento, marginando los saberes comunitarios, afectivos y encarnados, que son cruciales para una educación verdaderamente liberadora. Esto lo dice Nancy Cardoso. Por otro lado, la teóloga de la Reforma del siglo XVI, María Dentar, dice, y con mucha valentía, en este mismo espíritu de Nancy, las mujeres y los hombres estamos por igual calificadas para interpretar las sagradas escrituras y los aspectos de la fe. Su énfasis en que la voz femenina encarnada y situada tiene igual capacidad interpretativa ofrece también una metáfora histórica potente. Esta reformadora tampoco permitió que el cuerpo y la experiencia femenina fuesen marginados de la esfera teológica, por lo cual, insisto, debemos resistir cualquier mecanismo que gestione el conocimiento, reduciendo los saberes comunitarios, afectivos y encarnados. En última instancia, la respuesta teológica a una tecnología externa que amenaza con deshumanizarnos es el cultivo de una tecnología interna que nos rehumanice. Guillermo Hansen, el teólogo argentino, reflexionando sobre la teología de Lutero, describe la fe no como un sistema de reglas, sino como una deconstrucción del tendem dio, ego y orden simbólico de la ley. Es decir, el acompañar a Dios en la tarea, el yo y el orden simbólico de la ley, al proponer una radical tecnología del yo, una nueva comprensión de lo que significa ser persona a la luz del propio devenir de Dios en la carne. Esta tecnología del yo, que es una praxis espiritual, tanto ética como comunitaria, sería la verdadera alternativa a la educación bancaria y a un algoritmo opresor. Y ahí es donde camino a este tercer momento, la esperanza contra el determinismo, la promesa de un futuro abierto frente al código cerrado. La lógica subyace a muchos sistemas de inteligencia artificial, especialmente los que son predictivos. Es inherentemente determinista. Operan bajo el supuesto de que el futuro es una extensión probabilística del pasado, contenido dentro de los datos existentes. Es decir, en razón de los datos se sacan estadísticas y se genera probabilidad. Muy lógico.
Su función es predecir y, en última instancia, controlar el porvenir, cerrando así las posibilidades que no se ajustan a sus modelos. Como advierte Yuval Noah Harari, mientras tanto, inteligencias artificiales generativas como GPT-4, ahora ya está el 5, ya crean poemas, cuentos e imágenes originales. Esta tendencia solo se intensificará dificultando que entendemos nuestras propias vidas. ¿Podemos confiar en que los algoritmos tomen decisiones sabias y creen un mundo mejor? Esa es una apuesta mucho más arriesgada que confiar en una escoba encantada para traer agua. Esta observación de Noah Harari sugiere que el peligro no está solo en lo que las inteligencias artificiales hacen, sino en cómo reconfiguran nuestras expectativas sobre el futuro y, a final de cuentas, sobre nosotros mismos. La esperanza escatológica, en cambio, nos proporciona un ancla trascendente, porque nuestra esperanza última no reside en el éxito de nuestros programas educativos o en la perfección de nuestros algoritmos. Nuestra esperanza radica en el Evangelio de Dios, que es amor y es justicia en equilibrio, proporcionando paz con dignidad. Somos libres de la necesidad de conformarnos a las demandas del sistema y, a su vez, somos libres para una praxis de la justicia, del cuidado y de la resistencia, incluso cuando ésta parezca ineficiente o contraproducente según los estándares del mundo. Nuestro sujeto moderno es superficial, algo producido analógicamente. Esto significa que la estructura de la subjetividad no emana de una autenticidad internalizada, sino que es un efecto de múltiples determinaciones externas. Eso decía Gianni Vattimo. Esta reflexión ilumina cómo los sistemas predictivos, al presentar futuros codificados en datos pasados, pueden moldear una subjetividad prefabricada, debilitando la apertura a lo nuevo y limitando la construcción libre e innovadora de nuestras capacidades. Esta visión de un futuro preescrito, de un futuro prehecho en el código, es una forma de idolatría tecnológica que la teología reformada debe desenmascarar. La teología de la esperanza, de Jürgen Moltmann, ofrece el fundamento teológico más robusto para esta crítica profética. Para Moltmann, la esperanza cristiana no es un mero optimismo sobre el progreso humano o tecnológico, es el fundamento mismo de la fe, anclado en la promesa de Dios revelada en la resurrección de Cristo. Esta promesa introduce una novedad radical en la historia, un futuro que no es simplemente la continuación del presente, sino una nueva creación. Por esta razón, la esperanza genera necesariamente un conflicto con la realidad actual. Como afirma Moltmann, paz con Dios significa discordia con el mundo, pues el aguijón del futuro prometido punza implacablemente en la carne de todo presente no cumplido. Esta discordia es precisamente la postura crítica que se necesita frente al determinismo del código cerrado en una inteligencia artificial. Esta crítica a la idolatría tecnológica encuentra su eco profundo en el pensamiento cristiano del sur global. El teólogo de la India, Thomas, en su diálogo con las ideologías seculares de su tiempo,
advirtió sobre los límites de un progreso puramente técnico. Y él dice, cito, el humanismo secular, con su fe en la ciencia y la tecnología, busca crear un hombre nuevo, pero sin un marco trascendente. Corre el riesgo de crear nuevas esclavitudes. La fe cristiana afirma que el verdadero hombre nuevo es Jesucristo, quien nos libera para una auténtica humanidad en comunidad. Fin de la cita de M. Thomas. Esta advertencia del teólogo es crucial. Una tecnología que promete liberación, pero que opera sin referencia en la justicia y la trascendencia reveladas en Cristo, puede convertirse en la más sofisticada de las prisiones. Una teología de la esperanza se sostiene en una comprensión radicalmente distinta del poder divino. La teóloga eh, eh, argentina, norteamericana, Nancy Bedford, nos recuerda que el poder de Dios no se asemeja al control totalitario que a veces proyectamos en la tecnología. Al contrario, ella afirma, el poder de Dios no es el de un déspota cósmico, sino el poder vulnerable y precario del amor que se arriesga en la historia y nos convoca a la solidaridad. Esta visión de un Dios cuyo poder es precario y se manifiesta en la solidaridad es el antídoto teológico perfecto contra la idolatría de un algoritmo determinista que no se arriesga, que no ama y que no convoca, sino que simplemente calcula y controla. El teólogo Karl Barth, por su cuenta, lo articula de manera decisiva al recordarnos que la verdadera libertad humana no es una soberanía autónoma, sino una libertad recibida. En Jesucristo la libertad del hombre queda incluida por completo en la libertad de Dios. Sin la condescendencia de Dios no habría elevación del hombre. Este orden es irreversible, decía Karl Barth. La idolatría tecnológica invierte este orden, pretende una elevación de la persona humana a través de su propia fuerza, negando su dependencia de la condescendencia de Dios. Mientras el algoritmo busca cerrar el futuro basándose en el pasado, la esperanza cristiana, que es escatológica, lo mantiene radicalmente abierto a la acción soberana de Dios en cualquier momento. Dios irrumpe en la historia como quiere hacerlo. La promesa de Dios de hacer nuevas todas las cosas, según Apocalipsis 21:5, deslegitima cualquier sistema que pretenda que el orden actual es definitivo o que el futuro ya está contenido en los datos y no hay de otra. La esperanza no es una fuga del mundo, sino que es el motor que impulsa una nueva praxis transformadora, una lucha contra las injusticias del presente en nombre del futuro prometido. Como sostiene otra vez nuestra teóloga mexicana, María Pilar Aquino, la esperanza es confianza radical en un futuro donde triunfe la vida sobre la muerte, la verdad sobre la mentira, el amor sobre el odio, la justicia sobre la injusticia, la solidaridad sobre el egoísmo. Esta esperanza entonces no es evasiva, sino profundamente escatológica y transformadora. Mantiene abierto lo que la inteligencia artificial pretende cerrar, impulsando una praxis liberadora sostenida por la promesa de la renovación divina. Este imperativo de mantener el futuro abierto nos libera de una tiranía de la eficiencia, una tiranía del éxito, tal como lo define el sistema actual, el sistema mundo. Una ética tecnológica puramente inmanente lucha por encontrar un punto de apoyo contra la lógica aparentemente abrumadora de la optimización.
La esperanza cristiana, que es escatológica, en cambio, nos proporciona un ancla trascendente, porque en nuestra esperanza última somos libres de la necesidad de conformarnos a las demandas de este sistema mundo. Y a su vez, somos libres para una praxis de justicia, una praxis de amor, una praxis de cuidado, de resistencia y de paz con dignidad. Incluso cuando esto parezca ineficiente o casi contraproducente según los estándares de este sistema mundo. Como lo afirma el biblista argentino Néstor Orlando Míguez, la esperanza escatológica nos libera de los esquemas cerrados del presente y nos impulsa a actuar desde la certeza de que Dios está realizando un mundo nuevo en el horizonte. Perdón. Esta perspectiva nos sostiene cuando los sistemas nos ofrecen futuros prefabricados, recordándonos que estamos llamados a la justicia y al cuidado desde la libertad cristiana y que somos movidos por nuestro compromiso con el Evangelio del amor y de la justicia, y no con ataduras que esclavizan a los mandatos fríos del rendimiento, de la eficiencia, del éxito o del algoritmo. Esta perspectiva se conecta directamente con la tradición confesante reformada, así como la declaración de Barmen en 1934 desenmascaró la idolatría del Estado nazi, y como la confesión de Acre en 2004 denunció la idolatría del mercado neoliberal. Hoy estamos llamadas y llamados a discernir y a rechazar la idolatría del determinismo tecnológico. La fe en el Dios de la promesa nos prohíbe entregar el futuro de nuestros estudiantes a una lógica cerrada de un código. Una ética reformada de la tecnología, entonces, no puede basarse en meros principios o en los análisis de costo-beneficio, sino que debe estar fundada escatológicamente, extrayendo de la esperanza en el futuro de Dios la libertad y la responsabilidad para actuar con justicia y con amor en el presente digital. Esta praxis no es un cálculo seguro, sino un compromiso existencial, como lo define uno de los teólogos luteranos más lúcidos de los últimos tiempos, Víctor Bestele. La teología de la cruz no es una doctrina, sino una forma de vida que vivimos. Es una práctica que implica riesgo. Actuar con justicia y con amor en la era digital es, por tanto, asumir el riesgo de la fe frente a la aparente certeza algorítmica. Y aquí es donde quiero que caminemos hacia una praxis de la ternura en la era digital, como principios para una tecnología liberadora. La crítica teológica a la inteligencia artificial educativa debe conducir a una propuesta constructiva. No se trata de rechazar la herramienta, sino de reorientarla desde una ética del cuidado, el amor y de la justicia. Esta necesidad de reorientar la tecnología desde el cuidado no es una idea nueva, ¿eh? No estamos inventando el hilo negro, sino que encuentra eco en la tradición reformada anglicana. El teólogo anglicano Richard Hooker, ya en el siglo XVI, advertía que el tejido social mismo depende de un afecto compartido, afirmando que, él decía, si la caridad pública o el afecto común de los hombres se quita, la semejanza de una sociedad bien ordenada se pierde y todo se disuelve en pedazos. En un mundo digital
que a menudo fomenta el aislamiento, esta advertencia cobra una urgencia profética. Así lo expresó el teólogo y también físico Ian Barbour. La tecnología no es un destino inexorable fuera de nuestro control. Es una expresión de los valores humanos y por tanto puede ser reorientada hacia fines más humanos. Es precisamente esta tarea de reorientación la que nos convoca hoy, particularmente en estas jornadas. Para ello, la pedagogía de la ternura, tal como la articula Alejandro Kusianovic, ofrece el marco para esta reorientación. Esta necesidad de humildad epistemológica es crucial, pues como advierte otra vez Ian Barbour, incluso en la fe, la certeza puede ser una trampa. La duda nos libera de la ilusión de haber capturado a Dios en un credo. Pone en tela de juicio todo símbolo religioso. Si ni siquiera los símbolos de la fe son absolutos, ¿cómo podríamos entregar nuestra confianza ciega a los códigos de la tecnología? Para Kusianovic, la ternura no es una emoción privada ni un sentimentalismo ingenuo, es una virtud política, es una postura relacional y emancipadora que se basa en el afecto respetuoso, la sensibilidad y el encuentro, que se opone radicalmente a las pedagogías autoritarias, instrumentales y deshumanizantes. La ternura emerge del encuentro y nos llama a reaprender como sociedad, a reconocer la dignidad de quien es diferente, especialmente de las personas más vulnerables. A partir de esta interpretación, de esta hermenéutica, podemos esbozar 4 principios para una praxis de la ternura en el uso de la tecnología educativa, que sintetizan los argumentos hasta ahora expuestos. Esta búsqueda de una praxis concreta resuena con la insistencia del fundador del metodismo, Juan Wesley, en una fe que se demuestra en la acción, especialmente en la esfera económica. Wesley decía esta célebre máxima: gana todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas, da todo lo que puedas. Y no es un llamado al capitalismo, es un llamado a una ética radical del cuidado que somete toda actividad económica al servicio del prójimo, recordándonos que los recursos, al igual que la tecnología, deben ser instrumentos para el bien común y no para fines particulares ni para fines en sí mismos. Así que, intentando ser guiado por el Espíritu, propongo 4 principios. El principio de la encarnación versus la abstracción. La tecnología debe estar al servicio de la persona integral, encarnada, situada. Esto implica priorizar herramientas que fortalezcan la relacionalidad, la comunidad y el diálogo cara a cara, en lugar de aquellas que promueven el aislamiento. Exige un diseño tecnológico que parta de la escucha a las voces por largo tiempo silenciadas y que se construya desde la perspectiva de las más vulnerables, en lugar de imponer una solución universal. Esta postura desconfía de los sistemas totalizantes que pretenden tener una respuesta para todo. La teóloga china Ko Puilan nos ofrece una visión análoga para la teología misma, al afirmar que la tarea de la teología no es construir una gran narrativa para explicarlo todo, sino dar testimonio de las polifacéticas experiencias de la presencia de Dios en la lucha de los pueblos. Un algoritmo que busca crear una gran narrativa del estudiante ideal es, desde esa óptica, teológicamente sospechoso. El verdadero cuidado parte del testimonio de las polifacéticas experiencias
de cada estudiante concreto. Este principio, entonces, se nutre en la teología de la niñez de Harold Segura, la praxis del cariño de María Pilar Aquino y la crítica al conocimiento desencarnado de Nancy Cardoso. Segundo, principio del cuidado contra la eficiencia. La medida última del éxito de una tecnología educativa no es su eficiencia, su velocidad o sus resultados en pruebas estandarizadas, sino su contribución al florecimiento humano integral. Esta evaluación constante es una tarea teológica fundamental. El teólogo luterano Guillermo Hansen nos recuerda que la teología debe siempre interrogar si sus metáforas centrales siguen aportando y de qué manera a la realización humana y a la integridad del entorno. Si nuestras metáforas centrales son la optimización y el rendimiento algorítmico, corremos el riesgo de dañar tanto al estudiante como a su mundo. Por ello, este principio se conecta directamente con el enfoque de las capacidades, donde el objetivo político de los seres humanos debería ser que todos superen un cierto nivel, un cierto umbral de capacidades, como una libertad sustancial para elegir y actuar. Eso nos lo recuerda Nussbaum. Cualquier herramienta de inteligencia artificial debe ser evaluada preguntando si expande o atrofia las capacidades humanas fundamentales. Promueve la razón práctica, la afiliación con otras relaciones de cuidado, la capacidad para el juego, la capacidad para sentir emociones, la capacidad para vivir en relación con la naturaleza. Esta última capacidad, la de vivir en armonía con la creación, nos recuerda que el cuidado no puede ser solo antropocéntrico. La pensadora india Vandana Shiva nos advierte que las lógicas de dominación que explotan la tierra son las mismas que oprimen a las mujeres, afirmando de manera contundente que una justicia ecológica no puede alcanzarse sin la respectiva justicia de género. Una tecnología que aumenta los puntajes, pero disminuye las capacidades de compasión y justicia, sobre todo hacia el prójimo y a la creación, es desde esta perspectiva un rotundo fracaso. En esta línea, Dorobantu, este teólogo de la inteligencia artificial, advierte que una inteligencia artificial fuerte podría alcanzar un nivel humano de inteligencia, pero probablemente sería muy distinta de lo humano. Esta diferencia radical nos recuerda que el discernimiento ético no puede limitarse a lo técnico, sino que debe estar anclado en la justicia y en el amor, el cuidado. El tercer principio, el del diálogo contra la educación bancaria. La inteligencia artificial debe ser una herramienta para la indagación, no solo para la entrega de información. La base de esta convicción se encuentra en la idea de que el verdadero conocimiento y la acción ética no son productos individuales. El teólogo Friedrich Schleiermacher, precursor de la teología liberal en el siglo XIX, lo expresó en forma contundente al afirmar que toda acción libre, si no ha de brotar de un oscuro impulso momentáneo, debe proceder de una determinación de la disposición o del sentir, y ésta solo ha surgido y se ha fortalecido en comunidad con los demás. Este imperativo comunitario exige una hermenéutica del encuentro, una que evite los monólogos del dogmatismo y los abismos del relativismo. El filósofo mexicano dominico Mauricio Beuchot lo resume con precisión al advertir que una posición univocista se cierra al diálogo intercultural. Una posición equivocista
hace inútil dicho diálogo. Por eso necesitamos una postura analogista que permita un diálogo fructífero. Si la acción libre y con sentido nace de una disposición cultivada en comunidad, entonces la tecnología no puede limitarse a depositar datos en un individuo aislado. Su función debe ser provocar preguntas, facilitar la colaboración, empoderar a cada estudiante para decir su palabra y nombrar su mundo, como lo insistía Paulo Freire. Y el cuarto principio, el principio de la esperanza frente al determinismo. Las comunidades educativas deben mantener una distancia crítica, y digo yo profética, frente al discurso del determinismo tecnológico. Esto implica preguntar constantemente no solo qué puedes hacer con la tecnología o qué puede hacer la tecnología, sino cómo puede ser doblegada al servicio del shalom de Dios. Se trata de usar las herramientas para imaginar y construir un futuro más justo, un lugar en lugar de simplemente optimizar el presente. Este principio se fundamenta en la teología de la esperanza de Jürgen Moltmann. La creciente autonomía de los sistemas de inteligencia artificial exigen un discernimiento ético que trascienda el paradigma instrumental. Ya no basta con preguntarnos para qué sirven las herramientas. Hay que preguntarnos también qué tipo de agencia estamos construyendo. En el libro Nexus, un texto totalmente pertinente, su autor advierte que la inteligencia artificial representa una ruptura histórica precisamente porque, dice, no es una herramienta, es un agente. El mayor peligro es que estamos invocando agentes nuevos, poderosos, potencialmente más inteligentes e imaginativos que nosotros, que no comprendemos ni controlamos del todo. Noah Harari otra vez. Esta afirmación, inspirada en el mito del Phaeton y la figura del aprendiz de brujo, denuncia el riesgo de una tecnología que actúe sin mediación humana y sin responsabilidad moral. Desde una ética reformada, esto nos obliga a recuperar el discernimiento como ejercicio comunitario, crítico y sobre todo espiritual, orientado no al control, sino al servicio de la justicia, de la sabiduría y del bien común, o sea, de la caridad, del amor. Y ahí es entonces donde voy concluyendo, sembrar la ternura en el corazón de la máquina. El desafío que la inteligencia artificial plantea a la educación no es en su raíz un problema técnico, sino que es un problema profundamente teológico y sobre todo un gran tema pastoral. Los recursos que ofrece la tecnología solo podrán contribuir al florecimiento de nuestras escuelas y de nuestros colegios y nuestras universidades y de nuestra sociedad si son guiados por una ética de la justicia y una hermenéutica del cuidado. Como señala metafóricamente Rubén Alves, la tecnología es la panela, la olla. Por sí sola no garantiza nada. Se requiere un grande cocinero. Y quien cocina con la sabiduría, la intención y el amor para transformarla en alimento que nutra la vida. Hasta este momento he tratado de decir que una inteligencia artificial educativa, dejada a su propia lógica instrumental, conduce a la objetivación de los estudiantes, a una nueva y más sutil forma de educación bancaria y a una idolatría del determinismo que cierra el futuro. Frente a esa trayectoria, la tradición reformada, en diálogo con las teologías latinoamericanas y las pedagogías críticas del sur global,
ofrecen un camino alternativo. El teólogo luterano brasileño Vítor Bestele resume magistralmente esta síntesis al afirmar que, en última instancia, por gracia son salvos y liberados para cooperar en la labor liberadora de Dios. Esta convicción es el corazón de una ética reformada y descolonizadora. La justificación por la fe no nos aísla en una piedad individual y mucho menos individualista, sino que nos libera para la justicia y para el amor. Este camino, por tanto, está marcado por una hermenéutica de la ternura, que es una praxis política, crítica, sobre todo amorosa, que insiste en la primicia de la persona humana, la centralidad del diálogo y la esperanza radical en la promesa de Dios. La tarea de las comunidades de fe y de las instituciones educativas no es, por tanto, rechazar la herramienta, sino discernir su uso, como sugiere otra vez Marius Dorobantu. No es inconcebible que Dios quisiera interesarse en y relacionarse con cualquier criatura consciente que desarrollará suficientes capacidades intelectuales, relacionales y morales. Es sembrar la ternura en el corazón de la máquina, infundir nuestra praxis tecnológica con los valores del Evangelio. Pensemos en el potencial de una inteligencia artificial que, en lugar de predecir el fracaso de cualquier estudiante, nos ayude a leer lo invisible, como ya ocurre con rollos antiguos dañados, donde los enfoques recientes inspirados por la inteligencia artificial han hecho posible mejorar y hacer más precisos los resultados del desenvolvimiento virtual. Esto significará orientar el poder de la tecnología, no hacia el control, sino hacia la restauración y el descubrimiento de aprovechamiento positivo de la inteligencia artificial. En este sentido, nuestro abuelito francés, nos ilumina desde el siglo XVI. Nos ha sido dada libertad para obedecer, no para esclavizarnos a nosotros mismos. Juan Calvino. Esto significa que la tecnología, incluida la inteligencia artificial, nunca debe convertirse en amo de nuestras prácticas educativas. Más bien, debemos sentirnos con el apremio de moldear su uso desde una ternura reformada, libres para servir y no para someternos al confort o al determinismo algorítmico. Se trata de asegurar con humildad y valentía que nuestras crecientes redes de información se convierten ante todo en redes de justicia y de cuidado, donde cada estudiante se vea a sí mismo, a los demás, se sienta escuchado y sobre todo se sienta amado y amada. Como afirmó el doctor Lutero, reflexionando sobre la libertad cristiana, el cristiano es libre señor de todas las cosas y está sujeto a todos. Esto nos recuerda que nuestra autonomía tecnológica debe estar siempre al servicio de la justicia y el amor comunitario. Lejos de ver en la inteligencia artificial un amo que amenaza nuestras libertades, la recibimos como un instrumento que, bien orientado, puede servir al cuidado y a la justicia en nuestras comunidades educativas. En nuestras aulas, escuelas, universidades, seminarios teológicos, la inteligencia artificial puede ayudarnos a construir y a democratizar el aprendizaje, a liberar tiempo para la escucha pastoral, a abrir caminos creativos para la investigación y acompañar de manera asertiva, eficiente y justa a estudiantes que antes quedaban en la sombra, o rezagados, o detrás.
El desafío no es temerle a la inteligencia artificial, sino formarla desde la pedagogía de la ternura y de la ética reformada, para que cada algoritmo se convierta en un aliado en la tarea de socializar los valores del Evangelio y cultivar comunidades de aprendizaje más justas, más inclusivas y más esperanzadoras. En este horizonte, nuestras instituciones educativas no solo deben usar la tecnología, también la deben transformar en oportunidades de servicio, de diálogo y de misión compartida. Así, nuestra vocación en esta era digital no es la del ingeniero que optimiza un sistema, sino la del jardinero paciente que siembra vida en un suelo de silicio, en la tarea de inscribir en el lenguaje binario de la máquina la gramática del Evangelio, una gramática de la gracia que no calcule el mérito, una sintaxis de la misericordia que abraza a las personas excluidas del mundo. Es enseñarle al algoritmo a detenerse ante el rostro, a reconocer en el pixel la huella de la imago Dei, a callar su torrente de datos para escuchar el susurro de una pregunta, el balbuceo de una esperanza, porque la red que se nos apremia a tejer no es para capturar la verdad, sino para acunar la vida. Una red cuyos nudos no sean de fibra óptica, sino de manos entrelazadas, y cuya única y definitiva arquitectura sea la del amor y la justicia que se dé sin medida. En esto, como en todo, solo a Dios la gloria. Gracias. Así que bueno, quedo a disposición para que deshagan todo lo que dije. Eso es lo importante. Dudas, preguntas, chismes, comentarios, herejías, lamentaciones. ¿Cómo seguimos? Ver, adelante, Obed. Se puede decir que el uso irracional de la inteligencia artificial puede crear una teología artificial también, ¿verdad? Claro, Una teología que carezca de corazón, que carezca de sentimientos, que carezca de intelectualidad, ¿no? Porque es una intelectualidad prestada. Y hacemos el llamado que hicimos ayer, ¿no? A utilizar racionalmente estas herramientas que nos da la tecnología para hacer mejores cosas, pero no para que nos hagan las cosas, ¿no? Eso es lo que quería expresar. totalmente de acuerdo, Obed. La teología de la gloria versus la teología de la gracia, decía Lutero. Buenos días, Josué desde Adelante, Josué, México, desde desde San San Luis Luis Potosí. Potosí. Eh, Creo que el tema es muy desafiante y nos invita a ser no solo teólogos, sino también cristianos pensantes. Pareciera ser que la tecnología está tratando de meter en nuestra vida y no solamente se ha infiltrado en la vida de la iglesia, ideas, quizás algunas sanas, pero algunas completamente erradas. Así que es bueno hablar de este tema porque nos invita seriamente a la reflexión. Así que gracias por compartir y saludos, mi querido hermano y amigo desde San Luis Potosí. Gracias, gracias. Unas enchiladitas potosinas
En mi honor, porfa. Ah, claro que De sí, ahí del mercado. No, son las ajá. mejores. Adelante, adelante. ¿Quién más? Buen día. Me gustaría que profundizara un poco más en el concepto de hermenéutica de la ternura. Muy bien. Bueno, eso sería incluso razón de todo una serie de conferencias, ¿no? Grosso modo, a lo que me refiero es tener la posibilidad de ubicarnos desde un horizonte de interpretación, un horizonte interpretativo, ujú, que tenga como fundamento esto que he explicado en razón de la pedagogía de la ternura. Ujú. Es decir, ese sería como nuestro lugar de enunciación para poder acceder prácticamente a todo el ejercicio pedagógico, en este caso del uso de las tecnologías, de la elaboración de programas educativos, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, la ternura sería los anteojos que nos colocamos, ajá, para poder mirar la realidad que tenemos enfrente, llámenle tecnología o llámenle procesos educativos, o yo prefiero llamarles procesos de aprendizaje. Ujú. Gracias. Por nada. Y obviamente está toda la obra de Alejandro Kusianovic que debe leerse. Lean todo lo que ha producido World Vision a través de Harold Segura y de Ana Grelert. Ajá. Hay un buen libro que sin ser un, un, un mysterium ternuratis, ¿no? ¿No? Sin ser una teología de la ternura sistemática, pero que condensa un buen número de pensamientos respecto de esta posición de hermenéutica de la ternura. Es un librito de editorial CLIE, es una editorial española, ajá, que se llama Ternura, la revolución pendiente. Se los recomiendo. Es un librito que pueden pedir por Amazon, así es que les llegará a cualquier lugar donde estén. ¿Alguien más? ¿Cómo es recibido ahí en el aula? A mí me tienen intrigados y intrigado la gente ahí porque son las educadoras y los educadores y ahí hay que tenerles miedo, ¿no? No, mucho respeto, mucho respeto. Adelante, adelante. ¿Tu nombre? Días, mi nombre es María Alejandra, estoy en el área de primaria y wow, yo estoy así como que excelente su postulado, para mí es como un postulado, no sé qué otro. Este es algo bien macro y de verdad que lo quise traer bien coloquial a lo que nos concierne a nosotros, que es la parte de pedagogía, nuestro micro, y es interpretarlo, interpretar la postura tal vez personal de la iglesia, de nosotros como cristianos católica. Sería traerlo en concreto a la parte de las aulas, fue mi forma de interpretarlo, evitar el castigo, el no utilizar el celular como ejemplo, ¿no? En el aula, sino más bien nosotros como docentes buscar, mejorar y guiar con el cuidado y la ternura, que es lo que estamos hablando, el darle el buen uso, inclusive en las aulas, en vez de evitar el uso del celular, utilizarlo. Por lo menos en mi área sería una forma de comunicarse de, entre los alumnos y siempre pues guiado de nosotros los docentes. Buscarle el buen uso a simple dispositivo como lo es el celular, que aunque es simple, es como dice la Biblia, ¿no?
Utilizamos palabras con las que podemos crear, enriquecer, como también podemos destruir. Entonces, tener esa visión de cuidado y amor. Gracias. Claro. Sí, esto requiere un ejercicio pedagógico muy, muy fuerte y un compromiso de parte de los docentes y las docentes muy importante porque hay que ir al ritmo de los estudiantes y yo reconozco que hay una brecha digital muy importante, ¿no? Hay quienes, no sé, bueno, no quiero aquí, decimos en México, balconear a nadie, es decir, a ponerlos en el balcón, ¿no? Pero, a ver, de quienes están en el Zoom y quienes están en el aula, insisto, no voy a exponer a nadie, ¿no? Pero, ¿cuántos de nosotros o nosotras han nacido antes del año 70 del siglo XX? Digo, no voy a decir 50, 60, no. Antes del 70. ¿Quién nació antes del 70? Yo, ¿Cómo aprendieron, cómo aprendieron, Yo, cómo aprendieron a marcar el teléfono? así, con el dedo, ¿Cuál era el el movimiento? circular. Muy bien. ¿Quiénes nacieron entre el año 70 y el año 90? ¿Cómo aprendieron a marcar el teléfono? ¿Quién con nació en los 2000? Aquí ya no hay nadie del 2000. verla. Hay que preguntarle a la generación de los 2000 cómo aprendió a usar el teléfono. Si yo le pregunto a una niña o a un niño nacido en el 2020 cómo aprendió a usar el teléfono, ¿qué me va a decir? Con la yema de los dedos. En el mejor de los casos. Porque si dice, hey Google, márcale a mi abuelita Loida a España, lo va a hacer. No necesita marcar nada. ¿Me explico? Hay una brecha digital, ajá, que tenemos que reconocer, ajá, y que tenemos que darnos cuenta de que muchas personas nacimos todavía en la era analógica, ajá, cuando hoy día nuestros niños y niñas, que son nuestros estudiantes en primer grado, en primaria, ellos nacieron en un mundo totalmente digital. Es más, dentro de pocos años va a haber niñas y niños que nazcan en un contexto totalmente cuántico. ¿Qué es eso? No lo sé. Pero lo cierto es que incluso acá en este país, en Arizona, se ha comprado un tremendo terreno de 20,000 hectáreas, ajá, solo para crear una computadora cuántica. ¿Qué significa eso? No lo sé. Ujú. Pero hay una brecha ahí que tenemos que reconocer para poder intentar alcanzarle el paso a las generaciones que están como aprendientes, digo yo, en este momento, como estudiantes. Y si hablamos de iglesia, como congregantes. Si no ponemos atención seria en esto, ajá, miren, yo no soy ni sociólogo, ni ingeniero, soy un pobre pastor de iglesia. Desde ahí hablo. Yo no tengo una profesión de pedagogo ni nada. O sea, yo hablo de lo que he leído ahí incipientemente. Soy un pastor. Ajá. Eh, eh, y entonces tengo preocupaciones de pastor. Si no le seguimos el paso a las nuevas generaciones, tratando de encontrar esos
recursos comunicacionales que conecten con sus intereses, vamos a perder una generación. Si no es que ya la hemos perdido, porque no somos capaces de ser sensibles a las formas de comunicar, ya no digamos a los contenidos, a las formas de comunicar. Lo que decía la docente de primaria ahí es algo muy importante, ¿no? Yo sé que a muchos nos va a chocar el hecho de decir que nuestros estudiantes, en lugar de guardar su teléfono durante clases, que lo saquen. A muchos, yo sentí feo cuando dijo, pero tiene razón. ¿Cómo ser lo suficientemente creativos y creativas, ajá, para no censurar cosas que son accesorias, que no son fundamentales, pero aprovechar esas circunstancias accesorias para caer a lo fundamental? Ajá. Si los niños y las niñas no pueden ya abstenerse de la hiperconectividad, porque necesitan estar conectados todo el tiempo, ajá, pues el docente va a tener que ser lo suficientemente creativo para decir, a ver, quiero que en 5 minutos, ajá, en su celular, ajá, ustedes me hagan un meme, ujú, respecto de, no sé, el tema del día, ¿no? Ujú. Una fórmula química. Háganme un meme con una fórmula química. Ujú. Genérenme una imagen de inteligencia artificial con el párrafo del poema que más les guste de Alfonsín Storni. Ujú. Y cuando lo tengan, lo voy a revisar en Instagram. Ujú. Y quiero que ustedes lo declamen en TikTok. Claro, va a requerir de la docente y el docente mucha paciencia, mucha creatividad y mucha disposición para el aprendizaje, porque hay que poner horas fuera del aula para aprender a ponernos al día con las nuevas generaciones. Es todo un desafío, pero el aprendizaje es eso. Ujú. Estar todas y todos involucrados en este proceso de aprendizaje. Insisto, yo no soy pedagogo, ¿no? Soy un pobre pastorcillo ahí, ¿no? En fin. ¿Alguien más? Sí, hermano. Adelante. Aquí en Venezuela hubo un programa que impulsó el gobierno nacional que se llamaba Canaima y era llevar computadoras a los aulas de primaria. Y al principio fue un choque tan tremendo porque quienes tenían que formar a los niños para que aprendieran a utilizar la computadora eran las maestras. Y la mayoría de las maestras no sabían utilizar la canaima. Más bien yo tuve algunas oportunidades que veía que los niños era que le explicaban a la maestra cómo era que se iba a hacer alguno de las actividades que estaban allí. Este es un compromiso también para el docente de hoy, ¿verdad? Porque tenemos que perderle el miedo a lo desconocido. A veces el mismo teléfono celular no sabemos muchas funciones porque nos da miedo, porque pensamos que lo vamos a desconfigurar. Entonces, antes de pensar si darle un buen uso o no a la tecnología y específicamente a la inteligencia artificial, es perder ese miedo porque el maestro como formador debe estar a la vanguardia y ser el ejemplo en todo para nuestros estudiantes. Eso que dijiste ahorita y que habló la profesora de allá del Colegio Americano, seguro que le retumbó en la mente a muchos, porque nos hemos convertido en policías de los celulares y los celulares en muchos colegios se agarran, se esconden, se meten en una caja y entonces eso crea una barrera comunicacional
con nuestros muchachos. Entonces, esto también es un tremendo compromiso para nosotros, para que dejemos el miedo a lo desconocido, que es algo natural del ser humano, pero nuestra condición de docentes nos lleva a estar en la vanguardia. De esto que dices, Carlos, me lleva a dos reflexiones. Una, que es evidente que existen ya distintos tipos de analfabetismo. Ya no es solo no saber leer y escribir, ¿no? Ahora existe el analfabetismo tecnológico y muchos y muchas somos analfabetas tecnológicos. Ujú. Eso no es malo. Hay que aprender a aprender. Y eso me lleva a la segunda reflexión. El problema que a veces como docentes tenemos es que aunque tenemos en la boca el discurso de odio, la educación por competencias, ¿no? Odio, odio. Pero bueno, son los modelos que tenemos. Sobre todo yo que soy mexicano, el modelo es por competencias. Este, o tenemos en la boca el discurso, en mi caso, por ejemplo, de la educación por complejidades. Ujú. O simplemente pedagogía del oprimido, ¿no? Y lo tenemos en la boca, pero a la hora de la verdad, nuestro paradigma en nuestra cabeza, ¿ah?, es el sistema bancario, es la educación bancaria, donde el docente tiene que ser el que sabe y las y los estudiantes quienes aprendan. Entonces nos negamos a la posibilidad de decir, no, yo como docente no sé, soy analfabeta, ¿qué? Tecnológico. Pero mis estudiantes que nacieron siendo digitales pueden enseñarme, puedo aprender. Eso requiere no solo de un gran ejercicio de humildad, sino que requiere de nosotros realmente de construir el paradigma pedagógico, ajá, para poder construir nuevos modelos de relacionamiento educativo, donde todas y todos seamos sujetos, sujetas de aprendizajes significativos. Mañana vamos a hablar precisamente sobre el modelo de aprendizaje a través de problemas concretos. Eso me parece que puede colaborar mucho en estas tareas. Pero insisto, esto requiere de mucha humildad, ¿no? Sobre todo cuando en países como el que ahora vivo, son tan importantes los títulos y cosas así, ¿no? María. Dan, Sí, soy María, no me adelante. Mira, ayer tú usaste una imagen que a mí me quedó muy pendiente, es la del gato. En el contexto de lo que se ha dado, se ha dicho hoy, ¿cómo se aplica esa imagen del gato? Otra vez, María, porque te escuché muy lejos. ¿Cómo sé qué? ¿Cómo se aplica en el contexto de todo lo que se ha mencionado hoy esa imagen del gato? Bueno, otra vez volvemos al modelo de la ternura. Ajá. Porque muchas veces la ternura se asocia con suavidad, ¿no? Y no, la ternura no es suavidad. Ajá. Eh, 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 no es candor. A veces se confunde ternura con candor. Ujú. La ternura no es candor. Por eso mi imagen era la del gato. Sí, al amor respondemos con mansedumbre. Ajá. Pero ante el peligro, la amenaza o la violencia, ajá, se responde con firmeza. Ajá.
esa actitud del gato es la actitud de ternura. ¿Ah? Tenemos la capacidad de experimentar la mansedumbre cuando el contexto nos es propicio, pero cuando nos es adverso tenemos que plantarnos de manera firme. Ajá. O sea, esto que he expuesto hoy, ¿no? Cuando la tecnología, llama a la inteligencia artificial o cualquier otra, se nos planta como el paradigma non plus ultra y nos quiere objetivar a las personas, a nuestros estudiantes, tratándolos como si fueran autómatas, ¿no? Es decir, este quiere esto y esto y esto, entonces le voy a dar esto y lo encasilla en unas. Ahí es donde hay que plantarnos con mucha ternura, firmes ante el algoritmo y decir no. Ujú. El algoritmo tiene que estar al servicio, ajá, del proceso educativo, de las personas, de la iglesia. Ujú. Y no al revés. Ujú. Buenos días, Dan. Adelante. Por aquí estoy al lado de María. Cuando hemos estado hablando de este tema de la inteligencia artificial, me hacía recordar una situación que no viví, pero la conozco de referencia, y es el surgimiento de la televisión. Cuando surge la televisión en muchos hogares, especialmente en los hogares cristianos evangélicos, esto era llamado el cajón del diablo. Era satanizada la televisión, era vista como algo malo, y bueno, aquel cristiano que tenía un televisor en su casa, pues condenado al infierno él y toda su descendencia, ¿no? Entonces, ver también cómo ahora con el surgimiento de la inteligencia artificial, porque ya con el Internet venimos desde hace bastante rato, surge también inevitablemente esa tendencia a satanizar la inteligencia artificial, por desconocimiento en muchos casos, y por lo que mencionabas, que a veces también con el tema de la edad nos hacemos un poco más renuentes al uso de la tecnología, y es por no conocer, básicamente. Entonces es un reto para nosotros y nosotras en estos tiempos de no caer en satanizar esta herramienta que, como bien reflexionábamos, pues su beneficio va a depender del uso que le demos, y negarnos a utilizar la inteligencia artificial no va a hacer que desaparezca. Es algo que llegó para quedarse, está en medio nuestro, nuestros muchachos, muchachas tienen acceso con mucha facilidad a esta nueva tecnología, entonces pues no podemos nosotros resistirnos a ser parte de ella, a hacer la parte nuestra, y sobre todo a darle el mejor uso y sacarle el mejor provecho. Sí, claro, podemos resistirnos, pero vamos a perder la batalla. Eh, pero precisamente este tríptico de presentaciones ha empezado con la parte epistemológica. Hoy continúa con esa dimensión ética que me parece es la bisagra hacia la parte práctica del uso de la herramienta. Ujú. Y teniendo esta parte epistemológica y ética bien presentes, podemos entonces, ¿no? Ir al corazón de la máquina con desde otro lugar, insisto. Casi, casi que se llega a la hora pactada para terminar, entonces yo quiero, sí, cerrar como con esta reflexión de que aún lo que hoy conocemos es transicional. O sea, esto de que la inteligencia artificial llegó para quedarse, sí, pero saben que es transicional. Esto no es la última palabra. Estamos viviendo desarrollos tecnológicos tan vertiginosos que es un paso hacia otra cosa que es, no sé, algo que no conocemos. Entonces, resistirnos lo único que ocasionará será que nos quedemos atrás. Ujú. Gracias. Vean, perdón, recomendaciones. A mí me encanta el arte, ¿no? Y para no quemar los discos de los Beatles, como le pasó a uno de mis maestros de teología, ¿no? Que siendo joven
le dijeron que esa música era del diablo, ¿no? Así como el cajón del diablo, bueno, pues también la música de los Beatles para mi maestro era música del diablo, entonces tuvo que quemar, cuando se convirtió al cristianismo, tuvo que quemar todos sus discos de los Beatles, ¿no? O recuerdo cuando empezaba este tema de Facebook, ¿no? También decían que era del diablo, ¿no? Y nomás vino la pandemia y resulta que todo mundo quería transmitir cultos por Facebook, ¿no? Aún la gente que había sido más crítica del asunto. Recomendaciones. Ujú. La primera película que ustedes tienen que ver es Her, ella. Vean la película Her, ella. Ajá. El amigo este que hizo El Guasón es el actor. Genial actuación en la película Her. Vean también, si tienen Netflix, ajá, busquen una serie rusa que se llama Mejor que nosotros. Ujú. Mejor que nosotros. ¿Cómo? Ah, mejores que nosotros, mejores que nosotros. Que acá tengo mi apuntadora que siempre me corrige adecuadamente. Y otra serie que tienen que ver, que tiene varias temporadas y que es magnífica, es eh, eh, ay, se me fue su nombre. ¿Cómo se llama? ¿Te acuerdas? No, pero la otra serie, donde se ponen las cositas para ver. Black Mirror. Black Mirror. También en Netflix. Véanlas. Ujú. Black Mirror. O sea, espejo negro. No sé si tiene algún nombre en español, pero Black Mirror. Ahora sí, verla. Gracias, gracias. Nos vemos mañana. Gracias, Dan, a ti. Ya vamos a concluir, pero tú nos has dejado tareas y, ay, Dan, yo escuché toditos los comentarios, las reflexiones, y hay uno que significa tu próxima tarea. Betty González hizo una pregunta muy, muy, muy interesante. Betty González, desde Puerto Rico, preguntó sobre la hermenéutica de la ternura. Así que, Dan, yo te voy a comprometer aquí para el primer trimestre del año 2026 con una nueva jornada formativa que tiene que ver con hermenéutica de la ternura. Así es que, perdonen ustedes, pero es que para luego es tarde. Cuando las canas abundan en nuestras cabezas, se apodera de nosotros un sentido de urgencia, de importancia, de que las cosas hay que hacerlas ya, porque si no, para luego es tarde. Así es que, Dan, tu próxima tarea, y aquí tengo testigos, más de 60 testigos, más los que están en línea, tu próxima tarea es, por favor, una jornada formativa sobre hermenéutica de la ternura. No saben lo emocionada que está la gente aquí con esto. Se están riendo con esto de la ternura. Se están riendo porque es verdad. Pero bueno, mañana, no te dejé ni responder, ¿verdad? Perdón. Pero yo sé que tú vas a decir que sí. Aprender con sentido para mañana. Pedagogía reformada y resolución de problemas en la era de la inteligencia artificial. Así es que vamos a seguir compartiendo por nuestras redes esta invitación y vamos a continuar mañana con la misma expectativa, con el mismo entusiasmo, con la misma disposición. Muchas gracias a quienes están en línea desde distintos lugares. Un gran abrazo desde Venezuela. Y muchas gracias a los que están en el interior del país conectados a esta transmisión y muchas gracias a quienes están aquí ya listos y listas para almorzar. Nos vemos mañana, Dios mediante. Muy bien, un aplauso para este